es que hay una falta de fundamentos físicos en su etapa formativa. Entonces, tanto el jugador que se está formando a día de hoy como el jugador que ya está formado son jugadores que muchas veces son muy capaces, con buenos niveles de resistencia, buenos niveles de potencia, buenos niveles de fuerza, veloces, pero también con un riesgo lesivo muy alto. Está buscando en el momento esto no me está haciendo nada, la movilidad no, pero a la larga, a los años, ahora que sigo jugando en España, me ha ayudado muchísimo a nivel de cómo funciona todo mi cuerpo, cómo corro. Es como un trabajo invisible, pero a la larga ayuda mucho, ¿no? Por una parte, antes que ser futbolista, tienes que ser atleta. Pero claro, tienes que ser un atleta que responda a las demandas del fútbol. Para poder entender esto, para poder realizar bien esto, no solamente hay que tener unas capacidades técnicas, obviamente, sino que físicamente, cuanto mejor esté, cuanto mejor preparado esté el jugador, repito, en cada edad, en lo que le corresponda, mejor y más fácil hará, o entenderá, o comprenderá, o realizará esos fundamentos que marcan la diferencia. Bueno, hoy tenemos un episodio diferente. Gracias, Dani, por estar aquí. Gracias a vosotros. Una de las preguntas que recibimos mucho de padres y de jugadores es ¿qué debería estar haciendo físicamente? Porque muchos ven vídeos de YouTube o hacen ejercicios en gym sin contexto futbolístico, pero realmente muchos no saben cómo entrenar físicamente. Y bueno, tú fundaste Ace Performance, has trabajado con muchísimos jugadores, jugadoras, y ahora estás con nosotros también dentro de Best Version 1 cubriendo toda la parte de preparación física. Y queremos saber en este episodio hablar un poco de esto. Pero antes de entrar en detalle, quiero saber qué es Ace Performance, quién eres, Dani, y cómo empezaste a trabajar con jugadores profesionales. Pues muy buena pregunta, Nico, porque cómo empecé a trabajar con jugadores profesionales es una historia un poquito extraña. Realmente yo estaba en el mundo del tenis, ¿vale? Y en el mundo del tenis el jugador está rodeado de un equipo de profesionales, ¿vale? Hay una visión centrista del jugador, del atleta, y es que el jugador tiene alrededor pues, un preparador físico, un fisioterapeuta, un psicólogo, un nutricionista y toda una serie más de profesionales alrededor. Y esto, hace 10 años, en el fútbol no existía porque todo esto estaba cubierto por los profesionales que había en los clubes y los jugadores trabajaban solamente en los clubes. El fútbol ha ido creciendo, tanto a nivel de marketing, a nivel de negocio, como a nivel físico. Las demandas del fútbol de hoy en día son muy distintas a las demandas del fútbol de hace 10 años. Y ese modelo que yo estaba reproduciendo, en el cual yo era partícipe en el mundo del tenis profesional, se empezó a exportar al mundo del fútbol. En el que un día un representante de jugadores de fútbol me contactó y me dijo: tengo estos jugadores de fútbol profesional que tienen estos dolores o que tienen estas lesiones o que quieren mejorar su rendimiento, y me involucró en la mejora de esos jugadores. Entonces ahí exportamos ese modelo. Realmente ese modelo en los deportes de equipo quizá ya se estaba llevando a cabo en Estados Unidos, en la NBA o en la NFL, donde el jugador sí que tiene esa visión centrista y tiene ese equipo alrededor suyo, pero también porque el modelo de las ligas de allí es distinto. Hay una pretemporada muy larga donde el jugador trabaja con su equipo personal y luego una temporada corta, pero mucho más densa que la que tenemos aquí en el fútbol. Entonces, la demanda creciente, el aumento de las demandas físicas del juego en el fútbol en Europa, junto
con la necesidad de solventar problemas tanto a nivel de lesiones, molestias, como de incrementar rendimiento para ser comprable para poder ir a otro equipo, hizo que profesionales como yo emergieran en el mercado y ahora es muy difícil encontrar a jugadores o jugadoras que no trabajan fuera del club y que no tienen un equipo privado para ellos. Entonces, yo empecé así y poco a poco fundé Ace Performance, que es mi centro de entrenamiento y de trabajo de rendimiento en Barcelona, donde nosotros tenemos 4 pilares. Tenemos la psicología, la nutrición, la preparación física y la fisioterapia para conseguir que estos jugadores lleguen a su mejor versión. Qué bueno, Dani. Te quería preguntar, ¿qué errores ves constantemente en jugadores jóvenes en su preparación física? Bueno, el error más grande que nosotros nos encontramos, y te diré que es en jóvenes, pero también es en jugadores ya formados profesionalmente, es que hay una falta de fundamentos físicos en su etapa formativa. Entonces, tanto el jugador que se está formando a día de hoy como el jugador que ya está formado son jugadores que muchas veces son muy capaces, o sea, son con buenos niveles de resistencia, buenos niveles de potencia, buenos niveles de fuerza, veloces, pero esa capacidad no se asienta bien en una buena base de fundamentos que no fue trabajada por una razón o por otra cuando se estaban desarrollando. Entonces tenemos jugadores con capacidad de ser muy potentes, pero también con un riesgo lesivo muy alto. Y eso es un poquito lo que está pasando en el fútbol profesional a día de hoy. ¿Y qué pasa cuando un jugador entrena sin estructura a los 13 años, 14 años, 16 años? ¿Qué es lo que acaba pasando? Buenísima pregunta, Nico. Lo que pasa es que el jugador se desarrolla técnico-tácticamente en el fútbol de manera excelente, pero para poder suplir las demandas físicas del fútbol y apoyar ese modelo técnico-táctico, empieza a generar compensaciones. Entonces, tobillos que no se mueven, restricciones de movimiento en cadera, falta de estabilidades en tronco, etcétera, 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 que al final, cuando la carga del fútbol profesional supere su capacidad, incurrirá en molestias, incurrirá en sobreuso, incurrirá en lesiones. Entonces, la consecuencia de una mala estructura de la preparación física en los jugadores formativos es compensaciones y lesiones. Entiendo. Yo en mi caso personal, de joven, entrenaba mucho en el gym sin tener una idea clara de lo que estaba haciendo. Y ahora lo que veo es que hay mucha confusión sobre cómo entrenar el cuerpo para ser futbolista. Y bueno, lo que me pasaba a mí era que entrenaba, bueno, en gimnasio, me quería poner fuerte, pero hay tanto que va detrás que, bueno, profesionales como tú ahora están arreglando esto. Es como la biomecánica, ¿no? La palabra. Muy, muy bien visto. Tú porque lo has podido vivir en primera persona. La realidad es que, por una parte, antes que ser futbolista, tienes que ser atleta. Pero claro, tienes que ser un atleta que responda a las demandas del fútbol. Y las demandas que tiene el fútbol no son las demandas que puede tener otros deportes. He nombrado antes el tenis o el básquet o el fútbol americano, que igual necesitamos jugadores que sean más fuertes, pero en el fútbol quizá no tienen que serlo tanto. Por lo tanto, lo primero es que tienes que ser un atleta para suplir las demandas del fútbol actual de hoy en día. Eso es lo primero. Lo segundo es que tienes que conocer tu cuerpo. Es decir, antes que poder trabajar en el gimnasio, que poder hacer cualquier tipo de preparación física, necesitas que unos profesionales hagan una valoración para establecer dónde tú puedes mejorar. Y donde tú ibas con la palabra biomecánica es a generar una calidad de movimiento. Desde una estructura, como he hablado antes, he puesto por ejemplo un tobillo tiene que tener más de 35, 40, 45 grados de flexión dorsal para poder extender correctamente la cadera, para poder dejar que la rodilla vaya hacia adelante, etcétera, etcétera. Entonces, tanto es importante esa biomecánica local de una estructura como la biomecánica de cómo luego te vas a mover en el campo cuando te estés corriendo, cuando estés cambiando de dirección. Porque los jugadores se están lesionando en gran parte por cómo se mueven. Porque si tú te mueves mal, ya sea motivado porque una estructura no se mueve bien o porque mecánicamente te mueves mal, eso va a generar una compensación que cuando la carga del fútbol exceda la capacidad de esa compensación, te vas a lesionar. Claro. Y Jordi,
tú que lo has visto de primer plano, ¿cómo afecta llegar mal preparado físicamente a las decisiones que tomas en el campo un jugador? Bueno, es absolutamente diferencial, ¿no? Al final, para tomar decisiones buenas, para ejecutar bien las acciones técnicas, tienes que estar con las máximas capacidades físicas. Y esto es esencial. Antes Dani comentaba la importancia en los chicos jóvenes de empezar a tener la preparación física y a tener muchísimo cuidado con lo que se trabaja. Y esto es esencial. Cada edad, obviamente, con su carga, con su trabajo que le corresponda, pero tiene que haber esa cultura de cuidar el cuerpo, de entender el cuerpo y de empezar a prepararse físicamente para cuando llegas al nivel profesional o al máximo absoluto, tu estructura ya esté adecuada para realizar ese trabajo, ¿no? Pero esto es muy importante que lo hablemos de esto, ¿no? Porque hablamos del fútbol, hablamos de conceptos, hablamos de no sé qué, que es importantísimo, que hemos dicho que marca la diferencia, pero obviamente para poder entender esto, para poder realizar bien esto, no solamente hay que tener unas capacidades técnicas, obviamente, sino que físicamente, cuanto mejor esté, cuanto mejor preparado esté el jugador, repito, en cada edad, en lo que le corresponda, mejor y más fácil hará, o entenderá, o comprenderá, o realizará esos fundamentos que marcan la diferencia. Claro, bueno, lo hablamos mucho de que todo se complementa. O sea, tú puedes tener todos los conceptos futbolísticos que hablamos mucho, que es muy importante y que marca la diferencia. Pero si no tienes la buena nutrición, estás bien preparado físicamente, estás con una buena base técnica, mentalmente estás bien preparado, al final el jugador que acaba llegando, hombre, es el que domina todo esta sin ninguna duda, esto es básico. Bueno, oye, yo juego bien al fútbol, técnicamente soy bueno, pero no me puedo mover. Es el caso extremo, ¿no? Al final está muy bien entenderlo, está muy bien, es necesario técnicamente ser bueno, obviamente, pero el aspecto físico es absolutamente determinante, y más en la evolución del fútbol moderno, que cada vez tiene más importancia el apartado físico. Y Dani, ¿cómo se estructura realmente la preparación física en Ace Performance? Bueno, pues tal y como te he dicho antes, ¿vale? Lo primero es hacer una buena valoración funcional, ¿vale? Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando un jugador llama a Ace, las cosas que nosotros pedimos antes de que llegue, ¿vale? Va a depender obviamente de su edad y su nivel de desarrollo, pero lo primero que vamos a pedir es vídeos de sus acciones jugando para ver cómo se mueve. Lo segundo que vamos a pedir son los datos de GPS para ver su nivel de desempeño, su capacidad que ahora mismo está mostrando, y poder establecer una comparación que simplemente lo sitúa en un punto con el peor de los escenarios posibles en el fútbol profesional. Te pongo un ejemplo. Nos llama alguien que es lateral y le pido todos los datos de GPS para ver qué es lo que está él desarrollando y yo poder contrastarlo con las máximas demandas del fútbol profesional, con los datos del máximo nivel. Y por último, en el caso que el jugador lleve algún tipo de dispositivo que le mida, le traquee la salud, tipo anillos, pulseras, etcétera, pues también le pido los datos para ver el nivel de estrés, de descanso que está afrontando en su vida con la carga a la que se enfrenta, tanto del fútbol como de todo lo que rodea al fútbol. Eso es antes de llegar. Una vez llegas a Ace, hay que hacer esa valoración funcional. En la valoración funcional se va a hacer una entrevista en la que vamos a conocer la historia del jugador, tanto deportiva como clínica de molestias y de lesiones, y de aquellos parámetros que rodean a la salud y al rendimiento, como es el descanso, como son las digestiones, como son los hábitos nutricionales. Después valoraremos la postura, que es cómo se reparte su cuerpo bajo la carga axial de la gravedad después de los años que lleva practicando el deporte del fútbol. Luego miraremos cómo se mueven los patrones básicos de movimiento. Y por último, iremos articulación por articulación a ver si las movilidades y estabilidades son óptimas. Con eso tendremos un punto de partida para poder empezar a trabajar con ese jugador. Eso es bastante completo, ¿no? Punto de partida para poder empezar a trabajar con alguien. Hay que tomarse muy en serio cuando viene alguien. No es solo llegar y cansarte en el gimnasio, que es lo que tú hablabas antes de he ido al gimnasio a ponerme fuerte, pero no he mejorado en el campo, sino es saber cómo te puedo ayudar. Sí, sí. Bueno, yo he estado trabajando con
contigo y con Ace Performance muchísimos años. Lo he visto desde, bueno, casi que comenzó, ¿no? Y ha habido también una evolución ahí no solo el centro, pero sino todo cómo se estructura, todos los entrenamientos, brutal. Pero ahora quiero saber qué son los pilares fundamentales que un jugador tiene que tener claro para si quiere jugar profesionalmente. Vale. Mira, lo primero es entender... voy a hacer un inciso en algo que hablabais antes de la importancia que puede tener la preparación física, la nutrición, mentalmente, a la hora de tomar decisiones técnico-tácticas. Y es que, como nosotros lo entendemos, es como el rendimiento de un jugador es como un castillo de naipes, ¿vale? ¿Sabes el castillo típico que construyes con las cartas? Sí. Que vas apilando triángulos y pones encima. Sí. Vale. Cada una de esas cartas es un ítem de rendimiento. Una carta puede ser la nutrición, otra carta puede ser el entrenamiento de fuerza, otra carta puede ser juegos reducidos técnico-tácticos que nos proponen desde el entrenamiento deportivo. Con todas esas cartas, si tú lo montas, tienes una pirámide. ¿Qué pasa si sacas una, cualquiera? ¿Qué pasa si sacas una? Todo se cae, ¿no? Todo se cae, ¿vale? Entonces, tu rendimiento se cae, saques la que saques. Si yo saco una carta, sea la que sea, ¿lo puedo volver a montar? Sí, pero probablemente ya no sea una pirámide tan grande. Y probablemente haya 3 o 4 cartas que no voy a poder encajar porque me falta esa. Por lo tanto, el rendimiento obedece a una suma de todos esos factores, ¿vale? Y el todo es más que cada una de esas cosas por separado. Y luego me preguntabas cuáles son los pilares, los factores importantes en el rendimiento para Ace Performance. Es entender que esa pirámide de rendimiento se estructura todo sobre unos fundamentos, ¿vale? Los fundamentos es que los grados de movilidad y de estabilidad que tiene que tener el cuerpo sean óptimos, porque encima de esos fundamentos se construya la capacidad, la fuerza, resistencia, velocidad que podamos, para que encima esté la habilidad interpersonal de cada jugador para desarrollarse. Entonces imagínate a alguien que es muy fuerte, que es muy resistente, pero que su tobillo, su cadera, su espalda no se está moviendo bien, no es suficientemente estable, no es suficientemente móvil. Ese jugador ya no va a poder desempeñarse al 100% o ya no va a poder tomar las mejores decisiones cognitivas técnico-tácticas porque hay algo que le está limitando. Por lo tanto, los 3 pilares fundamentales son esos. Y es una pirámide. Tenemos que construir cada uno de ellos encima de uno que sea más grande. ¿Qué hace Ace diferente a otro programa genérico de fitness, por ejemplo? Lo primero, y que ya he contado antes, es la valoración. Es que a partir de una valoración yo puedo saber cuáles son las necesidades de Nico, ¿vale? Y a partir de las necesidades de Nico puedo entrenarte para que tú seas mejor. O sea, ¿vale? conocer 100% al jugador es lo que realmente... Es la clave. Es la clave. Es la ¿no? clave. Porque si no, si yo te mando un programa de físico genérico para futbolistas, yo no sé cuáles son tus limitaciones y no sé si eso te está haciendo mejor o no. ¿Vale? Entonces, ¿me permites poner ejemplos prácticos contigo, Sí, ya que claro. te conozco bien? Sí. Pues, Nico, por ejemplo, cuando tú llegaste, la restricción que tú tenías en la cadena posterior era muy grande, ¿vale? Tu capacidad de disociar una pierna de la otra era muy grande. Tú quieres sprintar y quieres correr a 36,6 por hora y ser récord como algunos jugadores de la Champions League. ¿Cómo vas a sprintar a 36,6 o a lo que sea tu máxima capacidad si tú no consigues separar una pierna de la otra porque tienes una restricción del sistema nervioso que no permite elongar esa musculatura? Es imposible. Claro. Por lo tanto, yo sé que eso es algo que tengo que solucionar antes que ponerte fuerte y antes que mandarte no sé cuántas series de carrera. Y sé también que cuando por parte del entrenamiento deportivo me digan es que Nico no está recuperando suficiente cuando corre la banda y no está llegando a defender cuando ha atacado y ha puesto un centro, es que hay una parte mecánica que está faltando. Por lo tanto, yo tengo que atacar eso. Claro. Tengo que mejorar esa disociación lumbopélvica, tengo que mejorar la flexión de la cadera, tengo que mejorar la elongación de esos isquios. Si yo no te he valorado antes, no lo puedo hacer. No puedo mandarte un programa customizado para ti. Y entonces el proceso de que tú llegues a tu mejor versión está fallando. Claro. O sea, si yo soy un jugador que no me conozco bien el cuerpo y, por ejemplo, veo
videos en TikTok de cómo ponerme más rápido. Ajá. ¿Realmente está ayudando o no sabes realmente si No sabes si está ayudando te o puede no. estar ayudando o no? No sabes. Como te he dicho en este caso particular, y perdona que te haya atacado No, directamente no. a ti, No lo tomo personal. pero tranquilo. imagínate que tú ves un programa en YouTube de entrenamiento de velocidad. 4 semanas de series de velocidad en campo, series en subida, series con trineo y luego series con balón. Es un programa espectacular, pero tu limitación está en que tu cadena posterior no está elongándose lo suficiente. Por lo tanto, todo ese entrenamiento igual te está acercando más a que te lesiones a que seas más rápido. Claro. ¿Me explico? Te has explicado, sí. Y Jordi, ¿qué diferencia ves tú en un jugador que está bien preparado físicamente contra uno que no? Esto lo hemos explicado muy bien, Dani. Al final, todo se basa en la toma de decisiones. Al final, y a más nivel, esa toma de decisiones más rápida tiene que ser. Si tú no estás bien físicamente o tienes alguna limitación estructural o cualquier problema que te impida estar al 100%, en el máximo nivel, con la máxima exigencia, donde la velocidad prima, donde la toma de decisiones tiene que ser rapidísima, pues cualquier mínimo problema que tienes a más nivel se nota. Entonces, es absolutamente importante para una vez has comprendido eso que siempre hablamos, los conceptos, que has entendido el juego, que tienes esa velocidad mental que has adquirido con una serie de trabajos metodológicos, tienes que tener la capacidad física estructural al máximo nivel para poder realizarlas correctamente. Tu cuerpo, si no, lo puedes entender muy bien, eres muy rápido, pero no eres capaz de ejecutarlo porque el cuerpo no te funciona bien. Entonces, es un pilar, es una parte fundamental en el futbolista, y repito, cada vez más en el fútbol moderno es más así, porque cada vez es más rápido, básicamente, es más rápido, entonces hay que estar al mejor nivel físico para esa exigencia. Entonces es absolutamente determinante, creo. Hola, si disfrutas este episodio y quieres seguir mejorando como futbolista, haz clic en el enlace de la descripción para más información sobre Best Version 1, nuestra plataforma integral de desarrollo y comunidad para futbolistas. Pregunta para los dos. ¿Esto se ve? O sea, porque vemos jugadores que físicamente a lo mejor no se ven tan fuertes, como por ejemplo Iniesta, Xavi, pero a lo mejor por algo interior o algo que se trabaja muy bien, como has dicho, la biomecánica o las técnicas de carrera o los sistemas de energía, de todo esto que hemos hablado, a lo mejor no es que se tiene que ver físicamente muy fuerte, ¿no? Es algo que... Lo primero es que hay una base genética. Entonces, no va a ser visualmente tan fuerte un jugador con una antropometría, con una biología que otro. Hay jugadores que se ponen muy fuertes y hay jugadores que se ponen menos fuertes. El tema es que esté tanto trabajado a nivel de calidad, has dicho de esa biomecánica, has dicho de esa carrera y tal, como a nivel de cantidad para que sea lo suficientemente resistente durante el partido para, al final del partido, cuando estás cansado, seguir tomando buenas decisiones. ¿Sabes? Entonces, no tienes que entenderlo como que va a ser algo visual igual, porque obviamente esto es fútbol, no es culturismo. Claro. Pero no significa que no tengas que estar trabajando en el gimnasio, en el campo, para ser físicamente dominante. O sea, sí. No, es que la apariencia poco tiene que ver, obviamente, con el rendimiento del jugador. Y luego, además, desde un punto de vista futbolístico, es verdad que cada vez, a lo largo del proceso formativo, el jugador se va especializando, se va adaptando por posiciones. No tiene el mismo cuerpo un extremo que el que tiene que tener un portero o un central. Al final, en un punto estrictamente futbolístico, cada posición pueda tener algún hecho diferencial físicamente hablando que le haga distinto y que también se va adaptando, ¿no? Entonces, es muy difícil generalizar, ¿no? Y como muy bien dice Dani, es que los culturistas no... O sea, es más, estos excesivamente musculados a veces pues tienen otras carencias físicas, ¿no? Que él sabrá perfectamente, ¿no? Claro. Bueno, y ahora hablando un poco más de la recuperación. Quiero saber qué papel tiene la recuperación en el
en la semana de un jugador? Vale. A ver, la recuperación en el fútbol profesional diario es fundamental. Porque el calendario es tan exigente que prácticamente no te da tiempo a recuperarte de un esfuerzo que ya estás afrontando el siguiente. Entonces, es vital que tú estés físicamente preparado para esos esfuerzos repetidos durante la semana. Tú has hablado de semana. Entonces, el peor de los escenarios, ¿cuál es? Que tengamos 2 partidos en semana o que podamos acumular un mes y medio de 2 partidos por semana, donde a veces encontraremos igual casi 3 partidos. Estructuras tipo quizá partido domingo, partido jueves, partido lunes. Entonces, la recuperación va a ser súper importante. Pero volvemos a... Yo tengo que estar físicamente preparado para tolerar ese triple esfuerzo. Y ese triple esfuerzo sostenido durante un mes y medio. Entonces, obviamente es fundamental. Si no, volveremos. La carga excederá la capacidad, aparecerá la lesión. En los equipos, coincidiendo con lo que dice Dani, en los equipos de superélite, pues popularmente se dice, no, es que no entrenan. Claro, no entrenan, recuperan. Ahora bien, no entrenan ahora no entrenan, pero para aguantar esa carga que comentaba antes Dani, tienen que tener un depósito físico muy importante para poder aguantar eso. No entrenan en ese momento, en ese periodo concreto, es lo que comentaba antes la NBA, pero hay momentos que sí que hay que entrenar y mucho para tener el depósito lleno. No. ¿Y cómo debería verse la semana, o sea, una semana de un jugador, hablando físicamente, de un jugador de 14, 16, 18 años? En desarrollo y hablando de preparación física, ¿no? Sí. Vale. Lo primero es que he sido muy pesado con el tema, pero ese jugador debe conocer cuáles son sus limitaciones mecánicas, artrocinemáticas, para poder cada semana estar trabajando en ellas, ya sea por movilidad, ya sea por estabilidad, por lo que sea. Segundo, tiene que haber preparación física, tiene que haber entrenamiento de fuerza, ¿vale? Que lo prepare para esas demandas del juego. Y por último, tiene que haber entrenamiento de vías metabólicas, de vías energéticas, también para resistir las demandas del juego y poder recuperarse de los esfuerzos interválicos de alta intensidad con mejor con más desempeño. Entonces esas son las 3 cosas que tiene que tener un chico en desarrollo cada semana. Fundamental. Porque, perdona Nico que te corte, vinculo con lo que ha dicho Jordi. Cuando llegue a la élite y tenga ese doble partido por semana, no va a poder entrenar, porque se va a estar recuperando de un partido entre otro. Claro. Lo que haya hecho en esos 12, 13, 14, 15, 16 años es lo que va a hacer que tenga el nivel para luego responder a esos estímulos. ¿Y hay tiempo para el trabajo físico, trabajo en gimnasio, aparte de toda esta recuperación? Hay trabajos extras que deberían estar haciendo jugadores jóvenes que a lo mejor no tienen la carga de 2 partidos, a lo mejor tienen un partido a la semana, como están en formación, pero quieren mantener esa... Es una muy buena pregunta. Por supuesto que hay tiempo de hacerlo en una semana larga, ¿vale? Y lo más importante a entender también es que hay niveles de adaptación. Es decir, a un jugador que hoy en día no está físicamente muy preparado, ponerle mucha carga de trabajo físico general probablemente sea muy desgastante para él y quizá no pueda tolerarlo. Pero si ese jugador ya está físicamente preparado, cuando tú le pones esa carga, ese jugador es capaz de estar haciendo, por ejemplo, 2 sesiones de fuerza a la semana, más una sesión de trabajo de vías energéticas, más trabajos complementarios que no suponen mucha carga, durante una semana de partidos sin ningún tipo de problema. Entonces, la idea es elevar el nivel de adaptación del jugador para que sea capaz de tolerar esto. ¿Me he explicado con esto, Nico? Sí. Entonces, al final vas a tener que empezar en el nivel que tenga el jugador, pero tienes que empezar. Porque el jugador que empieza desde cero quizás solo te tolera una unidad de carga, quizás solo te tolera una sesión de fuerza a la semana. Pero el jugador que ya lleva 4 años haciéndolo te está tolerando 2 sesiones de fuerza a la semana. Y esas sesiones de fuerza a la semana no solo lo están preparando para el partido, sino que lo están ayudando también a recuperarse del partido. Claro. Entonces, hay que elevar ese nivel de adaptación del jugador. Entiendo. ¿Y qué relación hay entre las lesiones tempranas y una falta de estructura física? Una relación completamente directa.
Es decir, lesiones tempranas en los jugadores de fútbol, en edad temprana, es, primer factor, alta especialización. Empiezo a jugar muchísimo al fútbol, no estoy físicamente preparado para ese nivel de fútbol. Es decir, yo empiezo a jugar a fútbol, el fútbol va subiendo la carga, ya sea por más entrenos, ya sea por más partidos, ya sea por más exigencia de estos entrenos y de estos partidos. Mi cuerpo no está físicamente preparado para ello, por lo tanto, yo incurro en sobreuso, el sobreuso me lleva a la lesión. Y Jordi, ¿este es un problema que tú hayas visto en jugadores que, por ejemplo, no gestionan bien su preparación física y su carrera a lo mejor sea corta por esto? Sí, porque es lo que comentábamos antes, es determinante. Luego, como muy bien ha dicho Dani, está el aspecto genético. Cada jugador tiene su nivel, cada jugador y tendrá su límite, ¿no? Entonces, esto, ahora, dentro de esas posibilidades de este abanico hay que intentar que asimile la máxima carga posible, repito, atendiendo a la edad, a las cargas, a todo lo que sea. Pero es absolutamente diferencial. Que tenga, pues lo que hablábamos antes, que vaya cargando estos, que vayan asimilando conceptos para que pueda asimilar la exigencia de la competición que poco a poco irá creciendo. Esto es esencial. Entonces habrá jugadores que lo asimilarán y otros pues que no. En la etapa formativa pues no, y que no llegarán a ese mínimo exigible para la competición. Pero esto es así. Claro, y bueno, has dicho que cada vez hay más demanda por esto. A lo mejor hace unos años no era tan importante todo el tema de la preparación física. Bueno, en la época, no sé, ahora es mucho más yo te diría que, importante, yo creo. Ahora mismo es fundamental. Por dos motivos. La primera, el aumento del ritmo del juego. Si tú miras las estadísticas de las 5 primeras grandes ligas de Europa de los últimos 10 años y miras cómo ha aumentado la velocidad máxima, cómo ha aumentado los kilómetros que se recorren, cómo ha aumentado los kilómetros que se recorren, los metros que se recorren a alta intensidad, vas a ver una tendencia creciente en todas las ligas, no solo las que son físicamente más dominantes. Wow. Eso lo primero. Y lo segundo, el aumento de la competencia. Cada día hay más niños, cada día hay más jugadores que quieren llegar a ese primer nivel y al final, poco a poco, hay una selección natural de que tienen que llegar los que están más fuertes, tanto porque no se han lesionado y llegan, no se les acorta la carrera, como porque están disponibles para el entrenador, para jugar. Claro. Es que es esencial. Hemos hablado muchísimas veces siempre de la velocidad. A veces, no física, a veces hablamos de la velocidad mental. Pero es que tiene que ir en concordancia con esa... Para ejecutar muy rápido mentalmente tienes que estar muy bien dotado físicamente. Claro. Y además, como muy bien dices tú, cada vez la exigencia es mayor. Cada vez hay más ritmo en los partidos, cada vez hay más velocidad en general, cada vez hay más exigencias y cada vez, es verdad, los jugadores todo el mundo está muchísimo más preparado, todo el mundo, desde un punto de vista tecnológico, saben lo que hacen, todo el mundo, la competencia es brutal. Por tanto, el tema físico, para poder desarrollar bien todos estos conceptos futbolísticos y tal, es absolutamente determinante. Y el que se fatiga más rápido físicamente, mentalmente también. Hombre, por supuesto, la toma de decisiones rápido, ¿no? y entiende menos y ejecuta peor. Es muy importante. Sí. Bueno, y Dani, ¿cómo se debería o cuándo debería empezar un jugador a tomarse en serio su preparación física? El día 1 que empieza a jugar a fútbol. Es decir, el jugador de fútbol, antes que jugador de fútbol, es un atleta, o debería de ser un atleta. No significa que primero tengas que hacerte atleta, luego empezar a jugar a fútbol, pero sí que es algo que tiene que ir a la vez. Entonces, si todos aquellos jugadores de fútbol que cuando fueron niños y empezaron a jugar a fútbol en aquel momento hubiesen empezado a trabajar la fuerza, a trabajar las vías energéticas, a trabajar también sobre sus movilidades, sus estabilidades, sus fundamentos, pues esos jugadores no solo serían físicamente más dominantes, sino también más longevos. ¿Y qué diferencia, o a qué te refieres cuando dices entre atleta y jugador de fútbol? ¿Qué diferencia hay? Buena pregunta. La verdad es decir, el jugador de fútbol tiene un cuerpo humano,
el cuerpo humano, entre todos los deportes, comparte el 85% del desempeño físico. Correr, saltar, golpear, cambiar de dirección, luchar. Entonces, tú tienes que prepararte fuera del campo de fútbol para rendir en el campo de fútbol, ¿vale? Entonces, una anécdota en las instalaciones de la selección inglesa de fútbol, en el gimnasio, hay un letrero gigante que dice "Is what you do outside the pitch what makes you ready for the pitch". Es lo que tú haces fuera del campo, lo que te prepara para el campo, ¿no? Como de alguna forma sí, recordándole, ¿no?, al jugador que tiene que prepararse para ese campo. Que siempre decimos con Jordi que el futbolista no es solo futbolista en el campo, sino las 24 horas del día tiene que ser futbolista. Eso es. Eso es un paradigma también que está cambiando. El jugador de fútbol antes era jugador de fútbol durante 2 horas en el día cuando iba al entrenamiento. Pero la realidad es que para llegar a la élite a día de hoy, no son las 2 horas que tú haces con el entrenador, con el club, con el equipo, es lo que haces las otras 22. Porque no solo las demandas que hemos dicho muchas veces han subido, sino es que todos los jugadores lo están haciendo. Claro. Por lo tanto, tienes que llegar a tu mejor versión. Es lo mínimo, ¿no? O sea, si todos los jugadores hay tanta competencia, todo el mundo lo está haciendo, es un no negociable. Tienes que... no vas a tener una opción en el fútbol profesional si no llegas a tu mejor versión. Claro, en todos los aspectos. Y para llegar a tu mejor versión, esto va a ser un trabajo de 24 horas. Claro. Esto es lo mismo, esto es perfectamente, creo que lo comentamos alguna vez, extrapolable a lo que es los entrenadores, ¿no? Hostia, años atrás, bastantes años atrás, la gente tenía la imagen. El entrenador llega al entrenamiento, entrena 1 hora y media y se va para casa. Esto ya hace muchos años que obviamente no es así. Son 24 horas. Es una gestión de grupo con tu staff, con tus auxiliares, con preparadores físicos, con el entrenadores de las diferentes secciones, analizas datos, ves partidos, preparas informes. Esa idea romántica de que el entrenador va a entrenar 1 hora y media y se va para casa, esto hace muchos años no existe. Claro. ¿Por qué? Porque la exigencia, la competitividad es máxima. Entonces, esto requiere esfuerzo, trabajo, y son 24 horas al día que tú estás pendiente, estás en casa viendo la tele, estás dando vueltas a ver cómo ha ido el entrenamiento, estás analizando y estás pensando quién jugará domingo. Esto ha cambiado muchísimo por la exigencia que comentábamos antes, ¿no? Claro, no. ¿Y qué 3 cosas no negociables debería hacer un jugador cada semana, físicamente? Es la pregunta similar a lo que me has dicho antes, ¿no? Hemos dicho... Quiero llevarlo más por un ramo concreto. Si un jugador, ponte 14 años viendo esto, y quiere empezar ya, no sabe por dónde empezar, pero a lo mejor no se ha hecho la valoración, que es lo básico que tiene que hacer, pero quiere empezar. Que hay 3 cosas no negociables que podría empezar a hacer esta semana. Vale, pues tiene que hacer, vamos a decir, trabajo de movilidad para ser capaz de tanto de recuperarse de los esfuerzos como de tener a su cuerpo siempre preparado para volver a rendir. Trabajo de fuerza, ¿vale? El trabajo de fuerza le va a dar estructura muscular sobre la destrucción muscular que le va a dar el fútbol y lo va a hacer capaz de resistir esos esfuerzos. Y por último, trabajo metabólico general, es decir, quizá correr, quizá en bici, pero unas series de lo que sea a nivel de resistencia. Algo para mí, hablando de movilidad, es que yo no le veía la importancia. Cuando empecé con todo esto, el trabajo físico, había mucha de movilidad, de trabajos, ejercicios de movilidad. Y yo no le veía realmente la importancia, como te he dicho. O sea, yo entrenaba gym, quería ponerme fuerte, quería estar listo, quería estar rápido. Y fue con el tiempo que me iba dando cuenta que no es porque yo estaba buscando en el momento. En el momento esto no me está haciendo nada, la movilidad no. Claro. Pero a la larga, a los años, sí, ahora que sigo jugando en España, me ha ayudado muchísimo a nivel de cómo
funciona todo mi cuerpo, cómo corro. Ahora sí estoy mucho más rápido y también esto es gracias a esta movilidad y que es algo que a lo mejor no muchos jugadores saben de la importancia de la movilidad, que parece es como un trabajo invisible, pero a la larga ayuda mucho, ¿no? Obviamente es muy importante. No quiero que restemos importancia a todo el resto de trabajos, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo, volviendo antes a la pirámide que te he dicho tu habilidad encima de tus capacidades, encima de tus fundamentos, ¿vale? Vamos a volver a antes. La habilidad es cómo vas a correr a 36,6, tu sprint, ¿vale? Tu sprint tiene que verse mecánicamente así. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo de aprendizaje técnico de ese sprint. Eso tiene que soportarse encima de unos niveles de fuerza. Si tú quieres correr a 36,6, tus isquios van a hacer una fuerza de 9 veces hasta 9 veces tu peso corporal en cada uno de los pasos. Por lo tanto, necesitas un trabajo de fuerza para resistir eso. ¿Vale? Y además, necesitas unas series de velocidad y de resistencia para ser capaz de hacer eso muchas veces. Y eso, para poder hacerlo, como tú le has visto tanto porque era muy necesario en ti, necesitas que tus isquios, o tu cadera, o tu cadena posterior, tenga la movilidad para hacer todo eso. Todo es importante. Quizá el jugador desde fuera dice, yo solo quiero el trabajo de fuerza o yo solo quiero los sprints. Pero claro, si esto se hace sin esto, claro. Y por eso tú le has visto esa importancia a ese trabajo de movilidad, porque es donde tú estabas fallando, era tu eslabón débil. Yo hablo de algo, en mi caso, que al final cada caso es diferente. Eso también. Es. Cada uno tiene Eso sus es. necesidades. Eso es. En mi caso, la movilidad me ayudó mucho. También, bueno, el trabajo de fuerza, obviamente. Esforzando la parte de tren inferior es algo que también que me ayudó mucho en el gimnasio. Pero bueno, todo se complementa al final. Si no, como has dicho lo de la carta, si quitas una parte de la carta, todo se cae. Así que tienes que tener todo. Eso es algo que hay que tener claro. No hay que quitarle importancia a nada porque todo es importante. Total. En nivel físico, como nivel mental, nutrición, lo que hemos hablado, los conceptos futbolísticos que también todo va de la mano. O sea, esto al final, si entiendes los conceptos futbolísticos, la inteligencia futbolística esta que siempre hablamos y lo combinas con esto y con todos los factores. Es que no puede estar una sin la otra. Si quieres realmente poner en práctica esa inteligencia futbolística que hablábamos, esa velocidad mental y tal, al altísimo nivel, tienes que estar físicamente al máximo. Si combinas las dos, eres imparable. Eres imparable. Ese es el tema. You get the best version. You got the best version. Ese es el tema. Y Dani, ¿qué señales indican que un jugador está trabajando bien su cuerpo o está trabajando bien físicamente? Que no tiene dolor. Hoy en día, lo que yo percibo del mercado, de los jugadores de fútbol, tanto en nivel profesional como a nivel desarrollo, es que viven con dolor, que juegan con dolor, que tienen molestias, lesiones recurrentes, etcétera, etcétera. Se ve, está a la orden del día. Si tú estás sin dolor, probablemente sea un indicador de que estás haciendo bien las cosas. Y esto, nivel lesiones, sobre todo es que el jugador se sienta bien jugando, ¿no? Que no haya lesiones, a lo mejor. La lesión, muy pocas veces tienes una lesión y antes no tenías escenarios de lesión o de que tu cuerpo te avisaba, ¿sabes? Entonces, ese es lo normal. Lo que siempre escuchamos es, no, es que empecé a cargarme, nos quedamos al final del entreno para chutar faltas y empecé a cargarme el recto. Y luego ya hice toda la semana cargado de recto y luego vino el partido y... Claro. O sea, lo fuiste alimentando, ¿no? Y luego lo normal muchas veces es, me encuentro un jugador y el jugador me dice, no, es que acuso siempre problemas de aductores. Todas las temporadas tengo etapas en las que tengo dolor en el pubis. O es que yo en mi carrera me he roto sóleo 3 veces, por decir algo. Yeah. El cuerpo te está diciendo algo. Algo ahí no va bien, algo no funciona. Y esto es revertible, ¿no? Esto se puede cambiar, esto se puede... Probablemente probablemente tengas la oportunidad de prepararte más y mejor para que tu cuerpo no te mande estos señales y no llegues a lesionarte. Entonces, si tienes un consejo para un padre o un jugador
sobre todo lo que hemos hablado de la preparación física, ¿qué sería? A ver, mi consejo más profesional y honesto sería: encuentra a un profesional en tu zona que pueda trabajar contigo / con tu hijo para protegerlo de esas lesiones y para desarrollarlo físicamente. Sería mi consejo más profesional y honesto. Gracias por ese consejo, Dani. Bueno, Jordi, Dani, gracias por este episodio. Creo que ahora los padres y los jugadores van a entender la importancia que tiene la preparación física. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias, placer. Un placer. Let's go. Joder, qué chulo. Muy bien. Hola, gracias por estar aquí. Si quieres seguir con nosotros, suscríbete al canal y si hay algún tema que te gustaría que tratemos, déjalo en los comentarios de abajo y nos vemos en el próximo episodio.